Si bien la mayoría de los relatos sitúan el inicio de la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939, muchos historiadores afirman que el conflicto en realidad comenzó el 7 de julio de 1937, cuando el Imperio japonés invadió China. Aprovechando la vulnerabilidad del país debido a una guerra civil, Japón lanzó varios ataques contra China, incluyendo la ciudad de Changsha, en la provincia de Hunan. Aunque el nombre de esta ciudad prácticamente desapareció de los registros históricos sobre la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Occidente, Changsha fue uno de los lugares más estratégicos del mundo entre 1939 y 1944. Las líneas de comunicación de la ciudad eran tan cruciales que, mientras los japoneses emprendían una serie de batallas para apoderarse de ella, los nacionalistas chinos y los comunistas llegaron incluso a una tregua para defenderla con uñas y dientes con la ayuda de los aliados. La Segunda Guerra Sino-Japonesa. La relación entre los vecinos China y Japón fue extremadamente tensa durante décadas. Con China sumida en una guerra civil entre nacionalistas y comunistas, el ejército imperial japonés aprovechó la oportunidad e invadió la rica región de Manchuria, en el noreste de China, en 1931. Allí establecieron un gobierno títere. A medida que Japón expandía su control sobre el norte de China en los años siguientes, ambos bandos de la guerra civil china se vieron obligados a dejar de lado sus diferencias y formar una alianza incómoda. El 7 de julio de 1937, las tensiones alcanzaron su punto máximo cuando un soldado japonés no regresó a su base tras una pausa para ir al baño, a unas 10 millas al suroeste de Pekín, cerca del puente de Marco Polo. Cuando los guardias chinos se negaron a permitir que los japoneses entraran en un pueblo para buscar al soldado desaparecido, el enfrentamiento se tornó violento. El incidente del puente de Marco Polo encendió la Segunda Guerra Sino-Japonesa. En menos de 6 meses, las fuerzas japonesas, tecnológicamente superiores, tomaron Pekín y capturaron el centro comercial de Shanghái, cometiendo importantes atrocidades en el camino. Para 1938, los japoneses avanzaban rápidamente y China no tenía aliados ni armas, por lo que una derrota parecía inevitable. Sin embargo, la guerra pronto se convirtió en un punto muerto, ya que las fuerzas japonesas no lograron avanzar más allá de las ciudades portuarias y las zonas urbanas al sur de Pekín. Con la frágil tregua entre nacionalistas y comunistas aún vigente, comenzó a llegar ayuda extranjera a China. El dictador soviético Joseph Stalin sabía que una victoria japonesa representaría una amenaza significativa para la URSS, por lo que comenzó a suministrar armas a los nacionalistas chinos. Poco después, Estados Unidos y el Reino Unido siguieron su ejemplo, otorgando créditos a China para la compra de suministros militares. Para entonces, los japoneses habían fijado su mirada en otra importante ciudad china, y un enfrentamiento despiadado era inevitable. Changsha. La ciudad de Changsha, ubicada en el sureste de China, es un próspero núcleo urbano rodeado de fértiles campos de arroz en la provincia de Hunan. A finales de la década de 1930, la población nacionalista de Changsha había aumentado a casi 500.000 de personas, principalmente debido a la intersección del ferrocarril Changsha-Wan y la conexión ferroviaria Hunan-Guangxi-Guangzhou, que se utilizaba para transportar granos a las grandes ciudades del este de China. Durante siglos, esta ciudad estratégica atrajo a numerosos ejércitos, y en las primeras etapas de la Segunda Guerra Mundial, Changsha se convirtió en el escenario de varias batallas entre los nacionalistas chinos y el ejército imperial japonés. Quien controlara Changsha, controlaba sus vitales conexiones ferroviarias y viales, y con ellas, todo el sur de China, incluidos sus ferrocarriles, campos de arroz y el acceso a la India y Birmania. El valor de estas líneas ferroviarias era tan significativo que gran parte de la ciudad fue incendiada en 1938 para evitar que los japoneses se beneficiaran de ellas en caso de tomar el control del área. Ambos bandos eran plenamente conscientes de que si Changsha caía en manos de los japoneses, ganarían la guerra. Por lo tanto, la ciudad se convirtió en una prioridad tanto para los nacionalistas chinos como para los japoneses, y la provincia de Hunan, junto con sus alrededores, pronto vio una de las mayores concentraciones de tropas en todo el teatro de operaciones asiático. La primera batalla de Changsha. Tras 2 años de estancamiento, los japoneses decidieron tomar Changsha el 17 de septiembre de 1939. Los altos mandos esperaban que el estallido de la guerra en Europa, ocurrido apenas 2 semanas antes, mantuviera a los temidos soviéticos al margen. Así, el teniente general Seishiro Itagaki lideró alrededor de 100,000 hombres de las divisiones 101 y 106 del ejército imperial japonés hacia Changsha, mientras que las divisiones 3, 5, 6, 13 y 33 invadieron el norte de Hunan para ejercer aún más presión. Mientras tanto, casi 365,000 soldados chinos estaban desplegados en la región, bajo el mando del general Zhui Yue, uno de los comandantes más talentosos de China. Zhui tenía una reputación bien establecida por su liderazgo intrépido, lo que le valió la lealtad inquebrantable de sus hombres.
Aunque despreciaba a los comunistas chinos, odiaba aún más a los japoneses. Zhui estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para defender Changsha. Tras un prolongado intercambio entre las fuerzas japonesas y chinas a través del río Jian, el general Zhui ordenó una serie de ataques en oleadas humanas para aprovechar su superioridad numérica. Si bien estas tácticas costaron enormes bajas a los chinos, lograron debilitar lo suficiente al enemigo como para detenerlo antes de que llegara al vital ferrocarril Changsha-Wan. Con el control del ferrocarril asegurado, los exhaustos soldados chinos aún mantenían la ventaja estratégica, y con ella, la ciudad de Changsha. La segunda batalla de Changsha. En 1941, 2 años después de la primera batalla, los japoneses intentaron retomar Changsha. Sin embargo, con la Guerra del Pacífico en pleno desarrollo, los requisitos militares limitaron el número de tropas que podían desplegar, por lo que una vez más estaban en gran desventaja numérica. Tras un enfrentamiento inicial, los chinos lanzaron un contraataque masivo utilizando tácticas de oleadas humanas. Ahora convertido en un héroe nacional, Zhui Yue decidió cambiar de estrategia, optando por el combate callejero con el objetivo de neutralizar la superioridad armamentística japonesa. Ante la falta de refuerzos suficientes, los japoneses prefirieron retirarse en lugar de arriesgarse a una batalla urbana, y China recuperó los restos destruidos de la ciudad. La segunda batalla de Changsha demostró que ninguno de los dos bandos estaba dispuesto a ceder la ciudad, convirtiéndola en un símbolo de su enemistad. Además, esta derrota fue una de las pocas que sufrió el imperio japonés, dejando en claro que no eran invencibles. La segunda victoria china en Changsha también ayudó a convencer a Estados Unidos de que China merecía un mayor apoyo financiero y militar. Mientras tanto, los japoneses seguían convencidos de que si lograban capturar Changsha, todo el sur de China caería en sus manos. A medida que 1941 llegaba a su fin, era evidente que intentarían tomar la ciudad una vez más. Para entonces, Changsha estaba mayormente en ruinas, pero sus cruciales ferrocarriles seguían en pie. La guarnición del general Zhui Yue se había reducido a solo 300,000 hombres, por lo que ordenó evacuar a todos los civiles de la ciudad, permitiendo que solo un puñado de valientes voluntarios permaneciera para luchar por su amada Changsha. Creciendo en audacia. Incluso cuando las fuerzas japonesas solicitaron refuerzos, aún tenían menos de la mitad del número de tropas chinas, con apenas 120,000 hombres, respaldados por 600 piezas de artillería y 200 aviones. Si bien esta era la fuerza más potente que Japón había concentrado en la provincia de Hunan, la mayor parte de sus tropas estaban enfocadas en el sur, ya que se preparaban para una gran ofensiva en Hong Kong. Las fuerzas imperiales japonesas se habían vuelto más audaces y la ciudad portuaria, así como la colonia británica, comenzaron a caer más rápido de lo esperado. Mientras tanto, el líder japonés, el general Korechika Anami, estaba furioso por las afirmaciones de China sobre su derrota en las ofensivas previas en Changsha. Aunque el objetivo inicial era apoyar el ataque del 23º Ejército en Hong Kong, cambió de opinión. Desobedeciendo órdenes y sabiendo que los británicos ya no podían interrumpir sus movimientos, el general dirigió sus fuerzas hacia Changsha con la intención de lanzar un ataque total por tercera vez, esta vez desde el sureste. Las principales fuerzas de Anami estaban compuestas por 27 batallones de infantería, 10 batallones de artillería y una batería. Las operaciones de combate comenzaron el 24 de diciembre, pero fue 5 días después cuando Anami decidió finalmente capturar la ciudad y envió sus divisiones tercera y sexta para acercarse. Sin embargo, el general Zhui Yue estaba preparado. Pronto, unidades guerrilleras nacionalistas especialmente entrenadas descendieron de las montañas y atacaron los suministros japoneses, cortando sus comunicaciones y dejándolos altamente vulnerables a contraataques. Un tercer intento. Para el 4 de enero de 1942, el 11º ejército japonés había ocupado todos los puntos clave de la ciudad, pero corría el riesgo de quedar rodeado por las feroces fuerzas chinas. Con esta amenaza en mente y con escasez de municiones y provisiones, optaron por retirarse ese mismo día. Aún así, las fuerzas japonesas siguieron soportando múltiples contraataques por parte de 9 ejércitos y más de 20 divisiones chinas, mientras protegían a sus unidades de retaguardia y a sus soldados heridos. Pronto, los japoneses no tuvieron más opción que ejecutar una retirada general. Japón reportó más de 55,000 bajas durante la tercera batalla de Changsha, la cifra más alta en la larga lucha por la ciudad. Algunas unidades japonesas fueron prácticamente aniquiladas, con un solo sobreviviente para contar la historia. Fue una victoria decisiva para el general Zhui Yue y los nacionalistas chinos, ocurrida apenas semanas después de que los japoneses humillaran a Estados Unidos y al Reino Unido en Pearl Harbor y Hong Kong. Mientras las fuerzas japonesas arrasaban con el resto de Asia, los chinos los habían detenido en seco en Hunan.
Changsha se convirtió así en un símbolo aún más importante, pues no había perdido nada de su relevancia estratégica. Pronto, los estrategas estadounidenses comenzaron a ver la ciudad como una base aérea clave para los bombarderos B-29, ya que desde allí podían atacar objetivos industriales japoneses y regresar sin necesidad de volar demasiado tiempo sobre el agua. No había terminado aún. Suponiendo que los chinos podrían defender Changsha indefinidamente ante futuros ataques japoneses, los planificadores estadounidenses comenzaron a idear nuevos propósitos estratégicos para la crucial ciudad. Sin embargo, Japón tenía otros planes. Poco después de la tercera derrota, los japoneses comenzaron a planear la Operación Ichigo, una de las mayores operaciones militares en la historia de Asia. El objetivo principal era cambiar el rumbo de la guerra en China a favor de Japón, conectando las áreas controladas por los japoneses en el país. Capturar Changsha y controlar el sur de China era una parte crítica del plan, junto con varios otros objetivos. Además de asegurar las líneas de comunicación necesarias para avanzar, la operación permitiría a Japón atacar las bases aéreas estadounidenses en el este de China. Las aeronaves estadounidenses en la zona habían hostigado constantemente a las fuerzas terrestres japonesas, atacando sus líneas de suministro y limitando sus movimientos durante meses. Para junio de 1944, los japoneses habían reunido 360,000 hombres para atacar Changsha y Shenyang en el sur. Fue la mayor concentración de tropas japonesas en China para cualquier operación durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de su poder en declive, los japoneses lanzaron un último ataque importante en septiembre, con consecuencias desastrosas tanto para ellos como para los chinos. Una victoria importante. Aparte de la victoria del Ejército Rojo sobre las fuerzas armadas de la Alemania nazi en la Operación Barbarroja, la tercera batalla de Changsha fue la primera victoria aliada después del ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941. Existen diferentes relatos sobre las pérdidas de cada bando, pero se estima que casi 60,000 hombres murieron en la batalla. Aún así, las tres batallas de Changsha tuvieron importantes repercusiones en las relaciones entre Estados Unidos y China, la estrategia estadounidense en el Pacífico y la guerra en Asia en su conjunto, influyendo en el resultado de la Segunda Guerra Mundial tanto como muchas de sus batallas más legendarias.